Entonces, ¿cuáles son los servicios que presta una ARL? Cuando el accidente de trabajo o la enfermedad de origen laboral se presenta y le originen al trabajador una incapacidad, sea temporal o permanente, algún grado de invalidez o la muerte, él o su familia tendrán derecho al reconocimiento de las siguientes prestaciones asistenciales o económicas. Lo voy a volver a explicar. Ayer vimos algo de esto, pero lo voy a volver a explicar. Prestaciones asistenciales. El aliado tiene derecho a recibir servicios de asistencia médico-quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, servicios de hospitalización, suministro de medicamentos, rehabilitación física y profesional, entre otros. Dentro de esas prestaciones económicas dependerá según sea el tipo de incapacidad o secuela que tenga el trabajador a raíz de ese accidente o enfermedad. Ejemplo, la ARL le reconoce el pago de su salario mientras a usted le dure la incapacidad. Usted tuvo un accidente, se cayó por las escalas y tuvo un hematoma en una rodilla, ¿cierto? Y le dieron de incapacidad 15 días. A usted le pagan su salario de manera normal por esos 15 días mientras dura la incapacidad. ¿Listo? Un pago por una sola vez cuando sufre una incapacidad permanente, pero que le permite seguir trabajando. Ejemplo, usted le amputaron un dedito o un dedito no le quedó en buenas condiciones, se lo fracturó en muchas partes y no se lo quitaron, pero ya usted no tiene la misma capacidad en su mano, ¿cierto? A usted lo reubican en la empresa, o sea, pero eso usted puede seguir trabajando, usted está en condiciones de seguir trabajando. Entonces, ¿qué sucede ahí? A usted lo pueden reubicar dentro de la empresa, pero por ese dedito o por ese daño, cuando le declaran que es una incapacidad permanente, ¿cierto? De esa mano, le dan por una única vez un pago. ¿Listo? Ahora, si usted definitivamente fue calificado por la Junta de Calificación de que el accidente lo dejó con más del 50% afectado, ya lo califican como inválido y le dan una pensión de invalidez. ¿Listo? Porque se supone que cuando usted ya tiene el 50% comprometido, pues ya no va a poder trabajar. ¿Listo? Se le da también una pensión de sobrevivientes para aquellos beneficiarios del trabajador en caso de muerte y un auxilio funerario a la persona que sufragó los gastos del entierro. Recuerden también que aparte de esa pensión de invalidez, si esa persona necesita una ayuda de otra persona, se le suma un 15%. Y cuando ya se le da la pensión, pues vuelve y se le resta. ¿Listo? Eso es una ampliación al tema de ayer. Cotización de las empresas a la ARL. Entonces, en el momento de la vinculación de una empresa a una ARL, esta le asigna una tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa. Existen 5 clases de riesgos que contemplan las diversas actividades económicas de la empresa. Clase 1 son aquellas actividades consideradas como de riesgo mínimo. Entre ellas están, por ejemplo, las actividades comerciales, las financieras, como los bancos, los trabajos de cocina, los centros educativos, entre otros. En la clase 2 están las actividades de riesgo bajo. Algunos ejemplos son aquellos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, almacenes por departamentos y incluso algunas labores agrícolas. La clase 3 son aquellas actividades de riesgo medio. Entre ellas están procesos de fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores, artículos de cuero, entre otros. En la clase 4 ya están las actividades de riesgo alto, ¿sí? Que incluye procesos manufactureros, pero pues con un mayor grado de complejidad, como cervezas, vidrios, transporte, galvanizado, aceites, pinturas, entre otros. La clase 5 ya nos habla de aquellas actividades de riesgo máximo, que son aquellas que en algunos casos tienen explotación minera, como las areneras, las cementeras, el manejo de asbesto, los bomberos, el manejo de explosivos, la construcción, la explotación petrolera, entre otros. Muy bien.
Aquí aparecen entonces la tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Con esta tablita vamos a hacer un ejercicio el viernes muy interesante. Básicamente, en la teoría de la norma nos dice que lo mínimo a pagar, o sea, que el valor o el rango va entre 0.348 y 8.7, ¿cierto? ¿En qué depende cuánto usted pague? Dependiendo de la clasificación que tenga su empresa. Siempre, normalmente se cotiza por el valor inicial. ¿Listo? Se paga por el valor inicial. ¿Qué se tiene en cuenta para definir si por un valor mínimo o máximo entre clases? O sea, si yo tomara este o este, se tienen en cuenta el índice de estadísticas de accidentalidad que tenga la empresa y el cumplimiento en esas normas o en ese sistema de gestión. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Igual el viernes les voy a volver a repasar y ampliar este tema cuando lo veamos. ¿Listo, chicos? Estos son los dos videos de la clase de hoy. Veamos, por favor, el de historia de la salud. Eh, y empecemos a hacer el taller de sistema de gestión de riesgos laborales. En caso tal de que tengan dudas, las resuelvo por el foro o a través de la videollamada.